You may be seated. Se pueden sentar. This holy night, we are called to remember the life and death of Jesus Christ. Esta noche, esta santa noche, estamos llamados a recordar, para recordar la vida y muerte de Jesucristo. And we remember not only in our thoughts with our heads, but with our bodies. Y no solo recordamos en nuestros pensamientos y en nuestras mentes, pero en sí en nuestros cuerpos. As we eat this bread and drink this cup, remembering Him, Jesus is here with us, present in this holy meal. Mientras comemos este pan y bebemos esta copa, estamos recordándolo a Jesucristo aquí con nosotros, presente en esta Santa Cena. We remember something else this night too. Y recordamos otra cosa esta noche también. We remember how Jesus loved us. Recordamos que Jesús nos amó. And He told us, but He also showed us in acts of love. Él nos lo dijo, pero también nos lo demostró mediante sus actos de amor. We remember that He humbly washed His disciples' feet. Recordamos que lavó humildemente los pies de sus discípulos. And we do as He did, as we turn from having our feet washed to washing another's feet. Y hacemos lo mismo cuando lavamos los pies de los otros y dejamos que otros también hagan ese acto a nosotros. Truth is, though, it feels strange and embarrassing to come forward and let someone touch your feet and wash them. Pero es cierto, y sin embargo uno se siente raro y extraño dejar que otra persona venga y te toque y te lave los pies. In church, no less. Y en la iglesia. Many of us will hesitate to come forward. Y sé que muchos de nosotros dudaremos en pasar adelante a hacer ese acto. But I invite you to come, even if it feels embarrassing and strange. Pero les invito a todos ustedes a que hagan ese acto, que tomen esa decisión de pasar adelante, aún se siente extraño y diferente. For as vulnerable and weird as you may feel taking socks and shoes off and letting someone wash your feet, Que por muy vulnerable y extraño que se sienta quitarse los calcetines y los zapatos y dejar que alguien te lave los pies, it is part of practicing loving each other as Jesus commanded His disciples to do, and us también. y esto es parte de lo que Jesús nos enseña, a lavarnos los pies en ese acto de amor unos con los otros, así como le enseñó a sus discípulos a amarse. We know that commandment, the one that He gave to His disciples and to us. Y sabemos We've heard it many times. ese mandamiento que le dijo una y otra vez, y nosotros también así lo escuchamos varias veces. Jesus said, "Love one another as I have loved you." Jesús les dijo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. In this ancient ritual practiced by Christians for 2,000 years, Y en este antiguo ritual practicado por cristianos por más de 2000 años, we let ourselves humbly receive care, love really, nos permitimos recibir humildemente este acto de amor, de recibir amor, un amor verdadero, from another person, here, friend or stranger. ese acto de amor de otra persona, quizás un extraño o un amigo. And then we turn around and give to another person the care, the love that we have received. Y así devolvemos ese acto de amor y de cuidado a otra persona cuando hacemos el mismo acto de lavar los pies. But why foot washing? Y nos preguntamos, ¿pero por qué lavarnos los pies? In Jesus' culture and times, foot washing was just good manners. En el tiempo de Jesús, lavarse los pies era algo de buenos modales.
It was also a necessity, though, since roads were dusty and dry, and the go-to footwear of those days was sandals or bare feet. Pero también era necesario, ya que los caminos tenían mucho polvo y la gente usaba sandalias, y ese era el calzado ideal. If homes were to be kept clean and tables with food unsullied, Y si las casas se mantuvieran limpias y las mesas con comida inmaculada, las personas, people arriving at one's house would be immediately seated by the door, esas personas que llegaban inmediatamente a los hogares, se sentarían junto a la puerta. their sandals removed, and water poured over their feet. Se quitarían las sandalias y se le echaría agua inmediatamente a sus pies. Cleansed, their feet would be dried with a towel. Limpios ya sus pies serían secados con una toalla. Only then were they able to enter the home cleansed from their journey. Solo después de ese acto de limpieza podrían entrar en el hogar después de su largo viaje. But the key understanding about this was that washing feet was always the job of the lowest status person in the household. Pero lo que debemos entender, lo clave de esto, de que de lavarse los pies siempre era el trabajo de la persona de menor estatus en un hogar. And that meant the youngest person or a servant if there was one. Y eso significaba quizás la persona más joven del hogar. Certainly never the head of the household Ciertamente nunca el jefe del hogar or an honored guest. o un visitante. Touching others' feet was something considered beneath most people. Tocar los pies de otra persona nunca se sentía bien para una persona hacer ese acto. Clearly a humiliating, unsavory task for the lowest of the low. Claramente era una tarea humillante y desagradable para los más bajos de los más bajos. Jesus took the role of the lowest of the low to show his followers Y vemos cómo Jesús, para demostrarnos nosotros y a sus seguidores, tomó el estatus más bajo, that ranking some persons as important and privileged que clasifica a algunas personas con privilegio y más importantes, and others of little value y a otras con muy poco valor. was to be practiced no more among them. Y Jesús nos enseña que ya después de él hacer ese acto, este estatus ya no valdría la pena, porque todos éramos iguales, somos iguales. Every person, Jesus showed them, is a deeply cherished child of God. Y Jesús nos enseña que cada persona es un hijo amado y cuidado por Dios. And everyone is called to serve and care for each other in beloved communities. Y cada uno está llamado a servir y a cuidar a unos y a otros en esta comunidad amada. Jesus, humbly taking the role of foot washer, was a foretaste of his agony on the cross. Y vemos cómo este acto de Jesús de lavar los pies fue un anticipo a lo que vendría al morir en la cruz. So, in remembrance of him this night, Entonces, al recordar a Jesús en esta noche, let us open ourselves gratefully to receive the love of a brother or sister who washes our feet. And then may we lovingly wash the feet of another. y esta noche al recordar a Jesús, abramos nuestros corazones para recibir humildemente el amor de un hermano y lavar los pies de ese hermano. Y luego hagamos lo mismo amorosamente a otra persona. Truly, this is a way we remember who and whose we are. Verdaderamente, esta es la manera en la que recordamos de quiénes somos. For we are Jesus' friends, gathering tonight as a loving cathedral community without walls. Porque somos nosotros verdaderamente los amigos y hermanos de Jesús reunidos esta noche como comunidad amada en una catedral sin muros. We are loved and we love one another
with Jesus here in our midst. Somos amados y amamos los unos a los otros, como Jesús nos amó y está en medio de nosotros. Amen. Amén.